¿Recuerdan cuando decíamos que Can Yaman no podía sorprendernos más? Pues, lo hizo. Y esta vez no en Italia, ni en Turquía, sino en el corazón de España. Sí, el protagonista de Sandokan, y Viola come il mare, acaba de conquistar el país ibérico con su nuevo y explosivo proyecto, El laberinto de las mariposas. Una serie que ya está en boca de todos, literalmente en todos lados, desde las redes hasta las pantallas del metro, los periódicos digitales y hasta los paneles informativos de los autobuses madrileños. España entera parece haberse rendido ante el encanto turco. Dicen que hay algo hipnótico en la mirada de Can Yaman, algo entre misterio y pasión, y eso es justo lo que esta nueva serie promete, una mezcla irresistible de amor, peligro y secretos. Pero lo más comentado no es solo su regreso con un papel intenso, sino el hecho de que, por primera vez, el actor interpreta completamente en español. Sí, su primera producción íntegramente hablada en este idioma, con un reparto de estrellas que hace suspirar a cualquiera. Andrea Duro, María De Nati, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo y muchos más nombres que suenan a éxito garantizado. La historia gira en torno a un agente secreto traicionado por aquellos en quienes más confiaba. De héroe, pasa a convertirse en el hombre más buscado de España. En medio de persecuciones, engaños y una conspiración millonaria, su camino se cruza con una mujer que podría ser su perdición, o su salvación. ¿Suena a cliché? Quizás, pero aquí todo está contado con una intensidad cinematográfica y un nivel de producción que, según los que ya han visto los primeros adelantos, deja a cualquiera con la piel erizada. Y es que Sequoia Studios no escatimó en nada. La serie está dirigida por Alberto Ruiz Rojo y Iñaki Peñafiel, los mismos genios detrás de Montecristo y Perdida. Dicen que lograron un equilibrio perfecto entre acción, sensualidad y un tono emocional profundo que recuerda a los mejores thrillers románticos del cine europeo. Eduardo Galdo y Lele Portas, los cerebros creativos detrás del proyecto, prometen que este será uno de esos dramas que te hacen preguntarte, ¿quién miente realmente? Pero más allá de la trama, lo que ha desatado un auténtico furor es la conexión de Can Yaman con España. Durante las grabaciones, los fans lo seguían por las calles de Madrid, algunos llorando, otros gritando su nombre. Y cuando compartió en redes su mensaje, trabajar en España es un sueño hecho realidad. Sentir al público en su idioma es algo mágico, las reacciones se dispararon. Los comentarios se llenaron de corazones, banderas españolas y miles de mensajes diciendo, «Bienvenido a casa, Can». Y lo cierto es que su carisma traspasa fronteras. Desde su primera aparición en pantalla, se nota el trabajo que ha hecho con el idioma, su dicción, su acento cuidado. Una entrega total que ha dejado impresionados a sus compañeros de elenco. Andrea Duro confesó en una entrevista que Can no solo domina el idioma, también el alma del personaje. Y María De Nati añadió que su energía en el set es contagiosa, te hace sentir dentro de una película de verdad. Los medios españoles no se quedan atrás. Titulares como El turco que está derritiendo a España, o El laberinto de las mariposas, la serie que todos esperaban, dominan los portales de noticias. Y no es para menos. La estética visual, los paisajes, la música y esa tensión romántica que flota en cada escena parecen diseñados para dejarte sin aliento. Por si fuera poco, la química entre los protagonistas ha sido tema de conversación constante. En TikTok y Twitter ya circulan clips donde las miradas entre Can y Andrea Duro en las escenas del rodaje parecen más reales que actuadas. Algunos incluso aseguran que hay algo más que actuación. ¿Será cierto? ¿Habrá nacido una historia de amor tras las cámaras? Nadie lo confirma, pero todos lo comentan. Y si a eso le sumamos que El laberinto de las mariposas no es solo una serie, sino el símbolo de un puente cultural entre Turquía y España, entendemos por qué este estreno ha sido tan esperado. Es el tipo de producción que combina elegancia europea con la intensidad del drama turco, una fusión que parece hecha a la medida de Can Yaman. En resumen, estamos ante un fenómeno. Un actor que rompe barreras idiomáticas, una producción que promete emociones fuertes y una audiencia que ya está completamente rendida.
Can Yaman no solo protagoniza una serie, está escribiendo un nuevo capítulo en su carrera, y quizá, en la historia del entretenimiento entre dos culturas. Pero si algo deja claro, El laberinto de las mariposas, es que Can Yaman ha pasado de ser un galán de telenovelas a un intérprete completo, dispuesto a asumir riesgos y reinventarse. Su evolución artística es palpable. El gesto más contenido, la mirada más madura, los silencios que hablan más que las palabras. Este proyecto representa una metamorfosis, comentó el propio actor durante la presentación oficial en Madrid. Así como las mariposas atraviesan un proceso de transformación, mi carrera también lo ha hecho. Cada personaje me ha enseñado algo distinto, pero este me ha cambiado de verdad. El público lo percibe. En las primeras proyecciones privadas, la crítica destacó no solo su desempeño actoral, sino también la fuerza visual de la serie. Planos largos que respiran emoción, colores que evocan el misterio del alma y una banda sonora que acompaña cada giro con precisión quirúrgica. El compositor, Javier Limón, confesó que buscó crear una atmósfera que se sintiera tan apasionada como peligrosa, como si el amor y el riesgo compartieran la misma nota musical. Los rumores apuntan a que la serie podría tener distribución internacional a través de una conocida plataforma de streaming, lo que significaría el salto definitivo de Can Yaman al mercado global en lengua española. No sería de extrañar. Las productoras internacionales ya se han fijado en él como una figura capaz de unir audiencias de Europa, América Latina y Oriente Medio. Su magnetismo parece universal. Y mientras tanto, en las redes, la locura continúa. Cuentas de fans organizan eventos, proyecciones y hasta campañas de turismo bajo el lema, tras los pasos de Can, recorriendo los lugares donde se rodaron las escenas más emblemáticas. El Retiro, el casco antiguo de Toledo, las calles húmedas del barrio de Lavapiés. España entera se ha convertido en un escenario que respira el espíritu de la serie. Los expertos en televisión ya la comparan con producciones de alto nivel como Money Heist o El Internado, Las Cumbres, pero con ese toque emocional y melancólico que solo el cine mediterráneo sabe imprimir. Y aunque El laberinto de las mariposas todavía no ha estrenado su primer episodio, ya hay quienes la llaman la historia que redefinirá el drama romántico europeo. Can Yaman, por su parte, mantiene la humildad. En una de sus últimas entrevistas declaró: «No me interesa ser solo un rostro conocido. Quiero contar historias que queden en el corazón del público. Si eso ocurre, todo el esfuerzo habrá valido la pena». Palabras que resumen la filosofía de un actor que, más que actuar, vive cada papel con una intensidad casi poética. Y así, mientras las mariposas de su nueva ficción baten las alas en la pantalla, la sensación es clara: estamos presenciando el vuelo de un artista en pleno auge. Un vuelo que, por lo visto, no conoce fronteras ni límites.